En realidad había sido enviada una primera carta notarial de César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, porque sostenía que había mentido al decir que había sostenido 3 reuniones con Sandoval, que lo había ido a buscar a su oficina y dijo que era mentira, que esto que lo otro. Entonces le mandó una carta notarial. ¿Tenemos ahí esa para ir en orden? Y después le voy a poner, les voy a leer lo que le ha respondido López Aliaga ahora. A ver, a duras penas Bueno, esa es la que le manda. Voy a tratar yo de agrandar mi pantalla. A ver, mejor mándamela a mí, yo la abro y así lo puedo ver en grande. A ver. A ver, ahí tengo la carta. Esta es la carta de... No me abre. Bueno. Dice: señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, asunto, rectificación inmediata de información difamatoria expresada en evento público realizado el 23/7 del 2025 y difundida en diversos medios de comunicación. Por medio de la presente, que es enviada por conducto notarial, le comunico que a través de diversos medios de comunicación he tomado conocimiento de la información difamatoria expresada por usted en el evento público realizado el miércoles 23 de julio del 2025, con ocasión de supervisión del avance de obra del bypass Las Torres, en la que hace alusión a mi persona afirmando lo siguiente: porque a este caballero yo lo recibí en mi oficina por lo menos 3 veces. 3 veces vino a verme a pedir apoyo, que por favor quería ser ministro, y yo confié en él. Realmente me equivoqué. En relación a ello, me permito afirmar de manera categórica que no he visitado y no me he reunido ninguna vez con usted de manera previa a mi designación como ministro de Estado, y en ningún momento solicité a usted algún tipo de apoyo para ejercer dicho cargo. Dichas afirmaciones, además de ser falsas, tendenciosas e irresponsables, no se sustentan en elemento probatorio alguno, resultando ofensivas y lesivas contra el honor y la reputación del suscrito, afectándose gravemente mi imagen y mi reputación como funcionario y servidor público, lo cual he desarrollado de manera íntegra, transparente, responsable e intachable. Bueno, al final dice: en tal sentido se le concede un plazo de 24 horas de recibida la presente para que se rectifique de sus afirmaciones difamatorias de forma gratuita, inmediata y proporcional. Caso contrario, se dará inicio a las acciones penales por la comisión del delito de difamación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal. Eso fue lo que Sandoval le manda a López Aliaga, para que ustedes se den cuenta ya del tenor, ¿no?, que hay hoy en día entre la municipalidad y el MTC, que tienen necesariamente que llegar a un acuerdo de algún modo para viabilizar el proyecto del tema. O sea, no está bien, y me quedo corto, ¿no? Está pésima la relación, ¿no? Y después le ha respondido López Aliaga. Si me pones la carta en grande, por favor, para leerla. De mi consideración, dice: me dirijo a usted en atención a su carta notarial tal. Al respecto formulo las siguientes precisiones. 1. Las visitas a las que hice referencia en mi declaración el 23 de julio del 2025 corresponden a 2 ocasiones en que usted acudió personalmente a mi oficina privada en el distrito de Miraflores, acompañado de un periodista, con la finalidad de solicitar respaldo político para ser considerado como candidato a un alto cargo público, congresista, ministro, entre otros, en el marco de un eventual gobierno del Partido Renovación Popular. 2. Asimismo, me refería a una tercera visita que usted realizó a mi despacho en el Palacio Municipal de Lima, aproximadamente el 20 de mayo del 2025, pocos días después de haber sido designado ministro de Transportes y Comunicaciones, nombramiento ocurrido el 13 de mayo del mismo año. En dicha oportunidad, usted solicitó el respaldo del Partido Renovación Popular para sostenerse en el cargo debido a la controversia pública generada por denuncias de violencia familiar
que según se conocía antes, habrían sido formuladas en su contra años atrás. 3. Como puede advertirse, mis declaraciones se limitaron a relatar hechos concretos y verificables, sin emitir juicios de valor ni expresiones ofensivas. En tal sentido, niego haber vulnerado su derecho al honor o a la buena reputación. Las manifestaciones formuladas se encuentran amparadas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho a la crítica respecto de quienes ejercen o han ejercido funciones públicas, derechos protegidos por el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 4. En consecuencia, al no existir en mis declaraciones afirmaciones difamatorias, agraviantes ni falsas en su contra, no corresponde que me rectifique de los hechos expuestos. Atentamente, Rafael López Aliaga Cazorla. Bien, así están las cosas. Así están las cosas entre el alcalde de Lima y el ministro César Sandoval. Justamente hablando del tren, esta noche le he extendido la invitación al expresidente de ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, David Hernández, que yo consideraba tenía voluntad política y no solo política, sino voluntad institucional de sacar adelante el tren. Ahora ya no es funcionario, ¿no? Yo lo puedo decir ya libremente. A mí me parece que estaba haciendo un buen trabajo. Por algo, de manera inesperada y misteriosa, ha sido removido. Porque la ATU se integra al MTC, ¿no? ¿Quién ha pedido el apartamiento de David Hernández y por qué? ¿Quién? Bien podría ser el ministro. La pregunta es ¿por qué? Interesante, ¿no? Ahora sí le doy la bienvenida al expresidente de la Autoridad de Transporte Urbano, David Hernández. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por aceptar este diálogo. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿por qué considera que sucedió lo que sucedió? ¿Por qué fue apartado del ATU? Bueno, la conversación que tuve con el señor ministro es justamente el tema de él tiene un equipo de confianza y me comentó pues que tenía justamente una mirada para el sector. Y claro, bueno, hoy día lamentablemente la situación de esta institución técnica desde el 2023 está bajo un modelo en el cual esto es, digamos, son las normas en las cuales se establece la gestión de la institución. No es tan bueno que suceda así, pero en todo caso hoy día es la situación como está, ¿no? Claro, esa fue mi reacción. No es bueno que suceda así, Sí. porque básicamente le está dando a entender... Aparte es un tema bien delicado, porque es un gobierno que ya la gente lo percibe como de transición. Sí, bueno, y así es. con los trabajos que hoy encaminados a mediano y largo plazo, Tal cual. la ciudadanía va a pagar los platos rotos. Es interesante que lo mencione así porque, por ejemplo, hay cosas que sí tenemos que tener en claro que deberían mantenerse. Por ejemplo, la mirada, por ejemplo, del tren, ¿no? La mirada del tren es un tema complementario en la ciudad. Las personas que más lejos viven son las que más caro están pagando los servicios de transporte público. Creo que conversábamos vez anterior de lo que está pagando hoy día por el tema del colectivo, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos servicio de transporte público concesionado, la tarifa está menos de $1. Uh-huh. Estamos hablando metropolitano en 3.20, estamos hablando, por ejemplo, de los corredores complementarios 2.50, 2.70, estamos hablando de la línea 1 del metro, $1.50, la 2 va a estar en 2 soles y algo, cuando empiece esta primera etapa, $1.50. Por lo tanto, cuando hemos tenido paros de transporte público, la gente le han cobrado hasta 30 soles para venir desde Puente Piedra. Es carísimo lo que está pagando el ciudadano y por lo tanto tiene que haber un sistema integrado de transporte. Y esa es una mirada que se le debe dar estabilidad. En el caso de ahora, y pleno este tren de Chosica, ¿por qué había una mirada de sacarlo adelante? Porque el sistema integrado de transporte y el plan de movilidad urbano previo tiene, por ejemplo, la línea 2 del metro comienza en Ate, ¿no? Y los corredores complementarios también, estamos hablando de la zona de Ate y un poco más de la zona de Santa Clara. Claro. Pero de ahí para arriba no teníamos absolutamente nada. Ahí es donde encaja esta propuesta, ¿no? Donde suma, ¿no? Donde uno diría, vamos a tener una cantidad de viajes que permita conectar con la línea 2, y es por eso que no hablábamos de ir en paralelo, ¿no? Ya hay una ruta concesionada en la línea 2, mal haríamos en poner 2 rutas que corran en paralelo, ahí sí es completamente antitécnico.
aunque pueda haber un modelo de alguna cantidad de viajes, la cantidad que se tiene no superaría las condiciones que tienen que mantenerse para la línea 2 tal cual como está concesionada. Pero entonces, el viaje que va desde Ate hasta Chosica es un viaje que necesita un tema de masividad, que es la velocidad de la que hablábamos en aquella oportunidad. Pero esa integración sí la ha explicado, digamos, sí ha hablado, es parte de la visión que tenía el alcalde. De repente pudo hacerlo de otra manera porque sabemos que la comunicación no es su fuerte. De acuerdo. Pero sí está contemplado. No, o sea, claro. Su intención ha sido que se integre. Claro, no, en eso estábamos, creo que como lo referimos en aquella oportunidad, completamente de acuerdo, pero había que hacer algunas actividades previas que hoy día, menos mal, en las discusiones, y no las que han estado en el nivel político, sino las que ya se han dado, como dijimos, en las mesas técnicas, ya comienza la cosa a verse en detalle, ¿no? Cosas que no se habían discutido, como por ejemplo el tema del operador. Tiene que ser seleccionado, puede ser un proceso bastante rápido para poder hacerlo, pero de todas maneras hay un proceso de selección, tiene que haber la adecuación del contrato y las diferentes fases para la implementación del servicio. Por eso decíamos, la primera etapa es posible, es viable, pero claro, algunas actividades tenían que realizarse de todas maneras, ¿no? Sí, yo creo que ni una ni la otra. O sea, no se trata de ser un extremista ni un prepotente. De acuerdo. Pero yo creo que, digamos, lo primero que pensé cuando me enteré de que ya no iba a seguir en ATU es que el hecho de que usted haya manifestado un apoyo, una voluntad, una simpatía por el tren, en nombre de los ciudadanos, claro, no de López Aliaga, de acuerdo, de los ciudadanos, le había costado el cargo. No lo he sentido así, pues pareciera, es el momento también en el que se ha dado la situación, pero no, cuando lo he conversado con el señor ministro en su momento, ¿no? Como él me lo refería, él tiene una mirada, un equipo técnico, ¿no? Un equipo técnico de confianza que yo supongo pues ya nos darán a conocer el plan, ¿no? El plan que tienen para el tema de ciudad. Como decía, por ejemplo, en lo que venimos caminando es darle consistencia a la masividad, porque la masividad combina con el transporte en superficie. O sea, metro y bus no es que van disociados, se complementan. Entonces, línea 1, por ejemplo, tiene que aumentar de capacidad. Hemos dado las condiciones para que aumente de capacidad línea 1, baje a 1,5 minutos y no 3, como está ahora, y logre más eficiencia. La línea 2, estamos reduciendo los tiempos de implementación, hemos logrado los pasos para poder reducir los tiempos de implementación y esté más pronto listo y no los tantos años como se ha demorado. El lanzamiento de línea 3 y línea 4, importantísimo, porque eso estamos hablando de Panamericana Norte, hacia la zona Asiato Congo, y estamos hablando también, por ejemplo, de la línea 4, que es la Javier Prado, ¿no? Hacia el Callao y hacia la zona de Ceres. Ese nivel de interconexión y de rapidez que necesita para conectar con el sistema de buses es fundamental, porque ¿cómo medimos el transporte? En dos conceptos bastante básicos. El tiempo de viaje tiene que bajar. Hoy día la velocidad en Lima está a 12 kilómetros por hora, es terrible, y eso es porque tenemos mucho carro pequeño circulando en la ciudad, obstruyéndonos, ¿no? Es decir, nos estamos consumiendo en nuestra propia circulación. Tiene que lograrse velocidad, y la velocidad se da con sistemas de transporte público masivo y los sistemas de transporte que ahora están ya en condiciones de renovar buses. Hoy día las empresas de transporte público, ya que hemos implementado los títulos habilitantes después de 21 años. Entonces, esa combinación es la que tiene que sumar y que tenemos que mirar en cómo irla construyendo. El tren es una etapa, ¿no? Una etapa que puede funcionar, por ejemplo, el de Chosica, en esta etapa de, como lo dice el estudio, y es de años, es venir a Lima, ¿no? Y luego en la noche ir a Chosica. Entonces maneja una cantidad de volúmenes de viaje. Y cuando vaya avanzando en las siguientes etapas, ya puede ir dando una condición. No es que una situación es, o los modelos que hoy día se han conversado, 1, 2 o 3, no es que o es uno o es el otro. O sea, pueden irse construyendo de manera... Claro. Pero cuando, a raíz de todo lo que ha pasado, el alcalde ha dicho ahora que se concesione a un privado, nos olvidamos del tema, pero eso pondría en peligro otra cosa que él ha dicho que sería su esperanza, que es el subsidio, ¿no? Que se pueda subsidiar. A ver, sí. Lo que sucede es que cuando uno va a un planteamiento de proyecto por el Estado, tiene que fijar, o es un autosostenible, en el cual la propia tarifa sustenta el sistema, que es, por ejemplo, como está el metropolitano, y ahí donde vienen algunos problemas cuando uno comienza a mirarlo, los corredores, o va a un modelo cofinanciado, que es como, por ejemplo, la línea 1 del metro. El pasaje no cuesta $1.50, ¿no? El pasaje cuesta una diferencia bastante más. Estamos hablando de 3 soles y algo. Pero
para ejercer el subsidio sí no puede ser como lo que se ha planteado. Así es, Claro. no podría ser, porque por ejemplo, siempre se habla, por ejemplo, del gran presupuesto del ATU, pero el presupuesto del ATU es justamente pagar ese subsidio, ¿no? Ese monto que se ve ahí es lo que se paga la diferencia. Un sol 50 no es lo que cuesta, digamos. ¿Cuánto cubre el ATU finalmente? El ATU lo que está cubriendo es, porque está costundido la parte de la infraestructura, si es solamente para el pasaje, que es lo que se está cubriendo, en este momento es hasta 3 soles 20. Y si estuviéramos hablando, y hoy día es un sol 50, ¿no? Se está cubriendo unos 70. Y si tuviéramos que pagar infraestructura, estaríamos hablando de hasta 7 soles. O sea, estamos hablando de un monto muchísimo mayor en el cual hay que cubrir las condiciones de infraestructura. Eso pasaría, por ejemplo, si este proyecto dijera, oye, no nos va a alcanzar solamente con la tarifa o las personas viajarían a un costo muy bajo, tendrían que bajar a un costo muy bajo, pues entonces hay que hacer todo ese cálculo y ese papeleo para que el Estado cubra la diferencia. Ahora, hoy día Chosica está pagando carísimo el viaje, Sí, carísimo. pues, es lo que hemos reportado. Estamos hablando 8 soles, 9 soles de venir y tarde en la noche estamos hablando de 10 y algo más, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no se subsidie la tarifa, o sea, bajo algunas condiciones podría encontrarse para un ciudadano, creo que viene desde esa zona hasta pagar 5 soles ya es bastante bueno. Claro, no estamos hablando de que se mantenga en ello, pero la figura es que le bajaría casi hasta el 50% de lo que está en Incluso este momento. sin subsidio. Así es, sin subsidio, ¿no? ¿Por qué? Hay varios modelos que ha mirado el concesionario. El concesionario, por ejemplo, estamos hablando de que todo el mundo venga sentado, ¿no? Y obviamente la capacidad, esa es casi una capacidad europea, ¿no? Sí. 2 personas, 3 personas metro cuadrado. Pero los sistemas de transporte público están diseñados a 6 pasajeros metro cuadrado, ¿no? O sea, un nivel de volumen más. Entonces, hay dentro de la mirada del concesionario, por ejemplo, que no solamente las personas vengan sentadas, sino que pueda hacer la adecuación para que las personas vengan de pie a 6 pasajeros metro cuadrado y entonces las condiciones son mejores y el subsidio sería muchísimo menor. Todas esas condiciones es las que se deben plantear, pero no han terminado de ser planteadas, ¿no? Pero sería bueno que alguien en un viaje de Desamparados Chosica vaya parado. De Desamparados Chosica, por ejemplo, hoy día tenemos viajes que se están dando de esa manera, ¿no? Estamos hablando de un nivel de rotación bastante alto. No necesariamente las personas que hacen el trayecto full serían las que irían paradas o irían de pie, porque miren que tenemos 2 pisos. Ya. Usted dice cuando ya haya paraderos. Así es, y tenemos rotación. Recordemos que el servicio de transporte público va bajo la lógica de claro. el intercambio. En esa etapa, de repente sí, ¿no? Porque ya va a haber distancias más cortas. Pero yo digo en esta primera etapa que tiene un simbolismo muy importante para la gente, que se puede hacer una primera etapa sin parar. Así es, claro. Y regresar. Claro, por eso yo comentaba cómo se implementó Chimpuoc. Chimpuobio, por ejemplo, ya hay 9 estaciones que están funcionando y próximamente van a ir abriendo todas las demás, ¿no? Pero el primer viaje fue Naranjal a Chimpuobio, o sea, sin detenerse en algunas otras, ¿no? Entonces, sí se puede ir haciendo implementaciones a tiempo, ¿no? Entonces no tenemos que esperar al proyecto perfecto, digamos, o detallado para poder lograr un tema de inicio, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera? Permítame insistir un poquito en el tren porque es un tema que está muy fresco para la gente, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de viabilizarlo en un periodo razonable? Bueno, en principio los pasos del operador. Ahí creo que en eso sí hay una claridad que planteó el MTC desde el inicio, ¿no? El operador no quedó claro, ¿no? En un momento, cuando hubo la donación, se pensó que lo iba a operar el concesionario. El actual. Así es. Ferrocarril Central. Así es, pero bueno, algunas condiciones de números o algo no debe haber cuadrado que se está procurando un operador. Pero entonces ahí es donde vienen esos detalles técnicos que tienen que sobreponerse, ¿no? Entonces, al no haber operador, no hubo implementación. Y como no hubo implementación, pasó en todo lo que estamos en este momento, ¿no? Entonces, sí deben haber algunos pasos, yo creo que dándole celeridad ya con los actores juntos, otra vez. Por eso era importante desde el inicio la mesa técnica. Y yo quisiera felicitar que en la mesa técnica hayan otros actores que no necesariamente son ni la municipalidad ni el Ministerio de Transporte. Hay otros actores, mirada ciudadana, o sea, va a haber personas críticas que no van a atender ni para uno ni para otro. O sea, lo principal para usted sería lanzar este concurso para ver quién lo va a operar. Así es, tal cual, es lo que se necesita, porque hay intervenciones que hay que hacer, la adecuación de los trenes, el tema de la operación, los servicios, los permisos, o sea, si ya se tienen que... O sea, si bien es cierto, conocemos el proyecto, alguien tiene que hacerse responsable.
Ese es un punto de partida, ¿no? Entonces con alguien hay que comenzar a hacer las coordinaciones. ¿Quién nos va a decir qué paraderos son los que se van a utilizar? ¿Cuáles son las implementaciones que se van a hacer? Entonces ese operador es el que justamente ya debemos tenerlo. Él sería el responsable. Así es, en ese momento, y ya con él... Claro. Así es, y ya comenzaríamos rápidamente a comenzar a ver la implementación, ¿no? Ahora, he leído que usted no está de acuerdo con la propuesta del alcalde de disolver ATU y devolver las atribuciones que tenía la Municipalidad de Lima. ¿Usted no piensa que es una buena idea? ¿Por qué no. ¿Y por qué? Me reafirmo en el régimen de gestión común, la ley de municipalidades, si la revisamos, lo que dice es para cualquier... los municipios provinciales tienen competencias de autorizar los servicios de transporte público, pero cuando tienes un continuo urbano entre dos municipios provinciales, justamente tenemos el problema de Lima y Callao. Dos autoridades haciendo lo mismo, autorizando lo mismo. Hoy día ese problema ya no lo tenemos, lo hemos podido superar. Creo que es una de las cosas que dejo y que soy muy contento de haberlo hecho, es el régimen de gestión común por fin se ha implementado. No más una pelea entre Lima y Callao, sino ya ordenadas las rutas y los títulos habilitantes para los operadores. Por lo tanto, ese es el objetivo de la ATU. La ATU creció como el régimen de gestión común que debe haber entre los dos municipios para poder hacer ese ordenamiento. Por lo tanto, de lo que queríamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más claro para los ciudadanos, la línea amarilla. La línea amarilla es una super infraestructura que termina en una avenidita en el Callao. Ya, ¿por qué pasa eso? Porque justamente ahí donde acaba, ese es el límite y la frontera entre Lima y Callao. Dos autoridades que en su momento no se pusieron de acuerdo. Tiene que haber alguien que logre ese acuerdo. Y yo creo que tal vez es lo que no se entendió de la ATU, ¿no? Quien está en la ATU mire el orden entre Lima y Callao y que haga una procura entre los servicios de Lima y Callao es lo que representa la autoridad. La autoridad está justamente para eso. La autoridad, si bien es cierto, anida en el MTC, el compromiso que tenga el presidente de la ATU es justamente darle servicio, orden a Lima y a Callao, ¿no? ¿Piensa entrar en política usted? No. Porque esa fue otra cosa que se dijo, ¿no? Que había decidido entrar en política en 2026. No, para nada. Yo, mi espacio... Descarta que vaya... Mi espacio es el técnico, es el servicio. Yo creo que ese es algo que agradeceré siempre de esta posición. Esta posición me ha permitido dar servicio, esta posición me ha permitido poder implementar algo de lo que es un sector en el que vengo tiempo, ¿no? Entonces, sí. Los operadores de transporte público, esperar 21 años, es antitécnico completamente. Y lo otro es que cómo iban a comprar la flota. Por eso todos reclamamos por qué viajamos en auto, por qué las combis están destartaladas, por qué estos carros que se caen a pedazos. Y era la autoridad la que tenía que darle las condiciones al transportista para que lo haga. Está hablando ahora de un recambio de los coches del Metropolitano, ¿no? Claro, tenía que hacerse. ¿No? Es 15 años que no se hizo. Y lo primero que hicimos es, lo que dice una APP es que si hay diferencias entre el Estado concedente y el operador de la concesión, tienes que ir a una adenda, ¿no? Primero tienes que marcar el camino de la adenda. Es lo primero que había que hacer. Hacer un plan. Ahora, claro, alguien dirá, no, dice la norma que el que plantea es el operador, pero el operador está feliz como está, ¿no? Entonces, el Estado puede hacer el planteamiento de la adenda. Así que lo primero que hicimos fue eso, hacer un planteamiento de adenda y decir, bueno, tenemos diferencias y tenemos acuerdos. Tenemos que ir a una modificación, porque ¿cómo se van a traer los carros? ¿Quién va a comprar los carros? Lo tiene que hacer el concesionario. Y por lo tanto, el concesionario tenía diferencias. O sea, por contrato, ¿no? Claro, porque es un contrato y la Municipalidad de Lima perdió múltiples tiene laudos en contra, arbitrajes, ¿no es cierto? Hay una deuda millonaria, ¿no? Y entonces el operador dice, bueno, ya, vamos a hacer el cambio del contrato, llevémoslo a equilibrio, pero hay algunas deudas. Entonces, ese paso se debió abordar hace mucho tiempo, porque ya el problema venía claramente desde el inicio del sistema. O sea, de la época de Castañeda. Sí, claro. Sí, justamente los inconvenientes que se han dado y que se han laudado en contra justamente vienen de ese tiempo. Entonces, todos estos temas había que abordarlos y no pueden ser abordados justamente, por eso es que sale del municipio. Porque, claro, el municipio lo que va a decir es, bueno, ¿cómo abordo una tarifa? Y modificar una tarifa no es político y entonces hacemos como que no sucede nada.
pero el problema sigue avanzando. Entonces, eso tenía que abordarse claramente con una adenda y eso debió haberse hecho hace mucho tiempo. Y es lo primero que hemos hecho, ya desde el mes de diciembre, que se firmó la organización con los operadores para poder utilizar Chimpuogyo, justamente se enfrentó de esa manera, y luego hemos ido al tema de el inicio de adenda estructural. ¿Sabe cuándo se comprarían? ¿Cuándo se renovaría la flota del metro? En este momento, en noviembre, buscamos y recibimos el apoyo del Banco Mundial. Tenemos 200 millones para poder mejorar el metropolitano y comprar vehículos. Claro, lo que pasa es que el banco presta para eléctrico y la flota del metropolitano es a gas. Siendo un contrato de concesión, hay un desequilibrio económico que tiene que afinarse, el banco está ayudando en ello. Contra burocrático es todo, ¿no? Hay pasos que tienen que darse, pero son contratos. O sea, uno no, con voluntad, en un privado, claro, la mirada de un privado es toma una decisión y se ejecuta. Aquí hay que cumplir algunos procedimientos, pero en este caso están las voluntades, están los equipos técnicos, se ha iniciado y entonces el dinero ya se gestionó, el dinero ya está. Tenemos que llegar a condiciones de equilibrio y entendimiento con los concesionarios y podríamos ya ordenar. O sea, ¿podría ser este año? Podríamos ordenar los carros ya, dicho sea de paso es lo que dijimos, ¿no? O sea, ya ordenar los carros y la flota podría llegar en 8 meses más desde que decimos el vehículo ya se solicita. ¿Qué tal fue para usted trabajar con el alcalde? O sea, ¿qué opinión le merece lo que ha tenido con el alcalde? Lo que yo pude, cuando yo inicié la gestión, lo primero que me topé es justamente con un líder político que pedía la disolución del ATU. Y por eso hubo que tocarlo. Difícil. Sí, claro, dificilísimo. Pero al momento que toqué la puerta era justamente qué pasaba y claro, ningún proyecto había salido. Estamos hablando de la ampliación de Grau. Estamos hablando de la interconexión con la línea 1. Pero Grau se está haciendo. Por eso. Pusimos en lugar de andar de carteo, pusimos una comisión técnica, ¿no? En noviembre, una comisión técnica en la cual el equipo de ATU trabajaba con el equipo de Prolima. Invermet, perdón, ahora sí, Invermet. Con Invermet, ¿no? Y entonces ya no tenía que haber carteo. Los equipos técnicos trabajaban de la mano y sacaban el documento en una. O sea, el documento salía aprobado con las especificaciones y observaciones que la ATU tenía justamente de este proyecto. Entonces, hemos dado una línea de celeridad. Lo mismo pasó con EMAPE y es por eso que Grau pudo salir bastante rápido. Chimpuogyo lo sacamos en diciembre. Yo entré en septiembre y Chimpuogyo lo hemos iniciado el 21 de diciembre. Entonces, la figura era trabajar. Un presidente de ATU lo que tiene que buscar es, hoy día creo que está claro que tenemos diferencias, por ejemplo, con el proyecto tal como lo presentó el alcalde, pero hay múltiples... El proyecto va avanzando, pero a lo que voy es... pero no he entendido. ¿Diferencias con qué proyecto? Por ejemplo, con el tren de Chosica, como lo referí en su momento en esta reunión, pero hay otras partes que tenemos múltiples miradas en común. La ATU lo que tiene que buscar es justamente aquellos espacios donde hay coincidencia entre Lima y Callao para poder avanzar. La liberación de interferencias de línea 2, por ejemplo, es lo primero que se hizo. O sea, habían diferencias y se encontró con un alcalde que pedía la disolución de ATU, pero mal que bien se pudo trabajar. Claro, porque la disolución que pedía era porque no tenía resultados. Y hay que trabajar en base a resultados. Creo que es lo que necesita la ciudad. Él habrá visto, ¿no? El alcalde ha dicho públicamente que considera que lo sacaron por su apoyo al tren. Sí, pero sí decir, yo creo que tenía una mirada técnica y lo que he conversado con el señor ministro, no, digamos, al menos de lo conversado directamente con el señor ministro, no ha habido ningún momento que me haya hecho una referencia. No, pero no le va a decir. Pero ¿no siente que César Sandoval ha politizado el tema, que hay un interés político detrás? Ahora ya puede hablar, ya no está en el cargo. Así es, sí, así es. Por eso yo quisiera dejar en lo que yo he hablado directamente con el señor ministro, ¿no? Y lo que yo he hablado directamente con el señor ministro es justamente la evaluación técnica del proyecto, porque el primer momento que toqué este tema en su despacho fue justamente cuando él me pregunta si los pasos técnicos se habían cubierto y si yo consideraba que era segura la operación. Él no me preguntó si era segura la operación, lo que él me preguntó es si el proyecto estaba listo. Y lo que yo le planteé fue lo que dije luego ante cámaras, ¿no? Que los temas de seguridad no estaban listos. Y si no había temas de seguridad, obviamente yo como ATU no podía dar ninguna autorización. A mí no me tocaba referir el papeleo que sí se tiene que hacer en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, de eso obviamente yo no tengo los detalles.
Los conozco en las reuniones técnicas en las cuales abordamos, pero si me si en ese momento yo fui consultado como presidente de la ATU, ¿no? Y la figura es si este proyecto podía iniciar una marcha blanca. Y yo, como lo dije aquí en el programa, consideraba que no podía iniciar una marcha blanca por estas intervenciones que se tenían que realizar, ¿no? Pero ¿no considera que hay una parte del ministro que ha politizado bueno, lo que el tema? Claro, por eso digo, lo que yo he conversado con el ministro es una cosa, que es a lo que me estoy refiriendo, y lo que sí ya estoy viendo en medios ya son otros temas, ¿no? ¿A usted Sí, le parece que César Sandoval tenía las credenciales profesionales para ser líder del sector transportes y comunicaciones? pues al doctor Sandoval no lo conocía, pero la primera reunión que tuve con él fue sobre los temas cuando él se presentó, digamos, ante los directores, ¿no? Porque hubo una presentación que él hace ante los directores del MTC y otra que hace con los directores de las instituciones que son, digamos, adscritas, ¿no? Proyectos especiales. Y el ministro, cuando nos habla de su mirada, su visión, porque luego no hablamos de plan, ya luego hemos ido presentando nosotros los nuestros, él nos hablaba mucho del tema de la interconexión nacional, o sea, carreteras, puentes, o sea, lo vi muy claro y muy preciso en ello. De lo urbano, creo que él obviamente no es un especialista en lo urbano, claro, o sea, de lo urbano... Pero todos podemos decir, Perú necesita claro. trenes, tengo mi visión, pero eso no quiere decir que yo conozca de manera técnica un sector. Yo como digo, cuando lo he conocido, digamos, en esta mirada, en este contexto, ¿no? Entonces... Ahora, ¿qué se viene? Para ustedes, ¿qué se viene? Bueno, en la parte, bueno, yo estoy cerrando, entregando cargo, ¿no? Dejándolos. Así es, ¿no? Estamos en Contraloría, gestión, hay que dar todos los reportes. Hay un tema, y gracias por la oportunidad, en todo caso, decirlo, por ejemplo, ¿cuáles son lo que queda de mediano, de corto, mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la renovación de la flota, ¿no? Que ya quedó con los temas de los títulos habilitantes y ahora lo que hay que integrar es a la banca. La banca para que respalde el operador. Ha habido todo un programa económico para respaldar a los operadores y se pueda renovar la flota lo más rápido posible. Son 9.000 carros que necesita Lima. No es un imposible, se puede lograr y con el respaldo de la banca podemos avanzar. Por ejemplo, ¿estamos hablando de qué flota? De flota de transporte público de buses de 12 metros y de 9.5 metros. Son 9 diferentes. Así es. O sea, ya tenemos las condiciones para renovar. Le debo decir que en 4 meses, por ejemplo, desde que se dio la norma, se han renovado 260 vehículos nuevos. Así como están las condiciones, para 260 vehículos nuevos. Para repagar estos autos hay capital. Hay capital porque de verdad nuestro usuario está pagando muy caro. Se puede lograr un ciudadano pagando un pasaje razonable poder tener una flota muy buena para Lima y Callao. Bien ordenado, esto se puede hacer, así que esta es una meta que nosotros estamos claros que en el periodo de lo que es ATU 2024-2029, que es el periodo que debió ser, por ejemplo, si hubiera funcionado este modelo de estabilidad para este equipo técnico, se hubieran podido renovar tranquilamente, y yo lo digo aquí, son 3.000 buses que se pueden renovar sin ningún problema si se mantienen las condiciones de respaldo a los operadores de transporte público y la estabilidad jurídica. Eso es por un lado. La línea 3 y la línea 4. Tenemos que dar las condiciones para que pueda ya procurarse y solicitarse bajo este modelo o el modelo híbrido de APP, como bien lo refiere en Proinversión, o el modelo que es G2G, gobierno-gobierno, obra pública la primera parte y APP, operación y mantenimiento la segunda parte, ¿no? Entonces, ¿cómo entra en un potencial conflicto en la línea 4 con las obras que ha anunciado encima de la Javier Prado la municipalidad hace pocos días? Por ejemplo, ahí tenemos que comenzar a ver que hay unos flyovers en algunos puntos que tiene que mirarse respecto a la línea de la infraestructura. Aún así, recordemos que estamos en el tema de lo que son los estudios finales en el diseño, ¿no? Entonces, sí puede haber algún conflicto en algunos puntos. Creo que más conflicto, por ejemplo, hay en la zona de San Juan del Lurigancho, ¿no? En San Juan del Lurigancho hay que ver la eficiencia de todavía la parte de buses, porque recordemos que la línea 1 no se va a extender más de Bayobar y ahí hay que conectar todo lo que es la zona de Huarochirí,
¿no? Jicamarca. Entonces debemos extender de manera eficiente el morado para que pueda lograr una interconexión en ese punto y que los flyovers, que también están pensados allá, no interfieran con el tema de la circulación. Contrato con el corredor, los operadores del corredor morado finalmente se resolvió, ¿no? Dos paquetes, no todo. Porque no eso todo. era la manzana de la discordia, por ¿no? supuesto, porque ahí lo que ha habido que hacer es un tema muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, ordenar las rutas es bien complicado, ¿no? O sea, las personas o los operadores de servicio de transporte público creen que ya son propietarios de las rutas, hay que ordenarlas y obviamente hay denuncias, hay un tema de no cumplimiento de estos ordenamientos. Pues entonces eso es lo que le pasó al corredor morado. Yo pienso que se debió ser mucho más duro en el tema del mantenimiento de las rutas del morado. Hoy día tenemos inconvenientes ahí, pero o sea, el morado va a funcionar, se van a recuperar algunos paquetes y los otros ya no serían concesionados, puesto que la demanda del tren también lo necesitaba. Recordemos que la ampliación de la línea 1 es mayor demanda. Por lo tanto, algunos paquetes del morado no serían necesarios concesionarlos, ya que serían atendidos por la ampliación de la línea 1, la capacidad de la línea 1 a 1 millón de pasajeros. Entonces, este orden, esa mirada de ciudad es un trabajo muy importante que es imposible hacerlo si no se tiene el plan de Lima, el plan del Callao y alguien que los integre con lo que es la flota, ¿no? Entonces, este trabajo es es un trabajo conjunto que se debe realizar. La ATU está para eso, ¿no? Sí, articular. Así es. Gracias por estar acá. No, muchas gracias por la oportunidad, más bien, y por supuesto dar las gracias, ¿no? de la oportunidad que se me ha podido brindar de poder servir, porque se necesitaba 21 años, es un ilógico para recuperar condiciones de servicio de transporte. Tenía que hacerse para poder recuperar condiciones de servicio de transporte público. El metropolitano, las demandas que tiene para retirar las rutas que están al costado, nos han ganado laudos, ¿no? Que hoy día todos tenemos que pagar por mantener rutas ahí, había que retirarlas y bueno, eso es un tema difícil, pero había que hacerlo, ¿no? Y renovar la flota son pasos que obviamente se tenían que dar y bueno, avanzaremos en ello, esperemos que haya un plan también justamente por parte de esta nueva gestión de ATU para poder consolidar esos avances, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted y la mejor de las suertes en lo que se venga. Muy agradecido. Ahora ya hay una página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. Todo está en un solo lugar. En esta página encontrarás actividades día a día y año a año, desde que comenzó su gestión como alcalde de Lima en 2023, entrevistas con la prensa, el plan de gobierno. Te invitamos a ti y a todos los youtubers a usar este material